Es un gusto para nosotros tener a Valerio con esta charla tan importante. Espero que la disfruten mucho. Bienvenidos, esta es su casa y bienvenidos todos. Espero que lo disfruten muchísimo y que se lleven una grata experiencia de esto. Gracias. Gracias. Bueno, nuestro expositor, muchos de ustedes ya lo conocen. Les voy a dar una breve reseña de su trabajo. Valerio Erasto Paredes Vega, arqueólogo, investigador, cronista, especialista en patrimonio cultural. Valerio Erasto Paredes Vega es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde desarrolla actividades en el museo, particularmente en la subdirección de etnografía. Su trayectoria profesional comprende trabajos arqueológicos en distintas regiones de México, entre ellas el área maya, en el centro del país y en Sonora, además de estudios y actividades relacionadas con la conservación, la investigación y difusión del patrimonio cultural. Ha participado en investigaciones arqueológicas del centro de México y es responsable del proyecto arqueológico de Las Moras, aquí en Villa del Carbón, Estado de México. Presentado ante el Consejo de Arqueología del TINA, en este sitio ha encabezado trabajos de investigación y ha documentado importantes vestigios prehispánicos vinculados con las antiguas poblaciones de la región. Su producción e investigación incluye trabajos sobre arqueología regional y patrimonio histórico. Es coautor de investigaciones arqueológicas académicas y autor del libro Los Cachuqueros, que trata sobre la falsificación de monedas en Villa del Carbón durante el siglo XIX. Esta obra es dedicada a uno de los episodios históricos más singulares de esta población mexiquense. Asimismo, se desempeña como cronista municipal de Villa del Carbón, dedicando parte importante de su trabajo a investigar y divulgar la historia arqueológica y patrimonio cultural de este municipio. En 2026 participó como especialista en el curso Esculturas Monumentales del Museo Nacional de Antropología, impartiendo el tema La Piedra de Coatlinchan, el monolito olvidado, entre muchas otras participaciones y actividades que ha tenido. Esto es una parte de su labor como profesional. Bueno, bienvenidos todos. Esperemos tener una charla muy agradable el día de hoy con todos ustedes de temas que generalmente no se tratan en Villa del Carbón. A veces nada más nos dan una lista de datos, de acontecimientos y a veces nos falta la parte más humana de las personas que hicieron esta historia y de su trayectoria. Entonces es un conversatorio. Yo ahorita voy a dar una exposición de algunas cosas de Villa del Carbón y al final todos vamos a poder participar y hablar de comentarios que tengamos de los temas que se trataron en este conversatorio. Y espero que sea de mucho interés para todos. Y bienvenidos. Gracias. Bueno, para empezar, esta fotografía es de un rincón emblemático de Villa del Carbón en la Plaza Hidalgo y se tomó de una película que se llama El Monasterio de los Buitres, que se estrenó en 1973 con los mejores artistas que había en ese momento: Enrique Elizalde, Enrique Rocha, Enrique Rambar,
Macaria, la Tigresa y todos participaron. Y es bien curioso porque en una escena sale la Tigresa caminando por este pasillo. Esta foto es de esa película, y además nos habla de cómo era Villa del Carbón en los principios de los 70, donde se amarraban muchos burros ahí porque se vendía pulque, de lo cual vamos a hablar más adelante. La que sigue, por favor. Para empezar, no vamos a hablar extensamente de los orígenes de Villa del Carbón, nada más vamos a dar una pinceladita, pero dicen que el colmo del arqueólogo es vivir en la ruina. Y literalmente vivimos en la ruina en Villa del Carbón porque aquí había una aldea teotihuacana. Y esto nos dimos cuenta por muchas cosas. Mi abuelito, Manuel Vega, tenía entre sus cosas muchos jarritos y vasitos antiguos, pero no se les veía mucho el decorado y no se podría uno distinguir de qué época era. Cuando hicimos un drenaje en la avenida Juárez número 30, encontramos que había 2 cajas de ofrendas con muchos elementos, entre ellos una ollita bellísima teotihuacana, de estilo teotihuacano, y estaba aquí, permítame tantito, la máquina desgraciadamente se llevó todo esto, pero tenía lajas que cubrían las cistas, eran 2 cistas, y este espacio que queda aquí estaba lleno de ofrendas. Había mica de Oaxaca, había jade, puntas de proyectil, cuentas de collar, muchas vasijas y vasitos como los que había encontrado mi abuelito. Entonces, por eso y por el estilo de la vasija, la mica, que es muy característica de la época teotihuacana, jamás se volvió a usar más que en época teotihuacana, donde usaba mucho, y el estilo de la ollita, que ahorita la vamos a ver, supimos que era de esta época, y que desde Villa del Carbón hasta el fraccionamiento había una enorme población agrícola de esa época teotihuacana con antecedentes otomís, y aquí estábamos en ese rescate que se hizo en el 2001 más o menos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un dibujo reconstructivo de las cistas con las lajas que tenían encima, las vasijas que estaban adentro, y aquí vemos la huella de la máquina que las destruyó casi todas y nada más lo poquito que nos dejó. Yo me di cuenta porque al ir pasando pues ahora sí que por el hoyo que dejó la máquina, vi en el terreno, en la pared, que había algo raro, y ya que bajé a ver, pues saqué unos vasos y vasijas teotihuacanas. Nada más que Villa del Carbón tiene la particularidad que todos sabemos que tiene tierra roja. De hecho, aquí en el terreno de frente tiene esa tierra es muy ácida, entonces destruye la superficie de la cerámica, entonces ya es muy difícil identificarla. Y aparte, se pega tanto que tenía que remojarlo porque se pone como concreto de dura la tierra cuando está en época de secas. La que sigue, por favor. Y esta es la vasija como la encontré, y yo hice una reconstrucción de cómo era completamente la vasija, que como les digo es de estilo teotihuacano. Hubo un proyecto en Teotihuacán que se llamó el proyecto Tlaloca, y encontraron un túnel debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, y encontraron más de 3000 ollas Tlaloc de este tipo. Obviamente eran más grandes, esta es chiquita, pero tiene aquí el símbolo de cerro. De acá arriba, está sentada, está poniendo sus manos sobre la rodilla, tiene su boca donde le salen colmillos. Tlaloc se caracteriza mucho por ser una figura que tiene ojeras y colmillos, entonces, y el estilo es teotihuacano. Aquí la deidad que hemos visto en época prehispánica más adoraba era Tlaloc, o Muyé, como le decían en otomí, porque aquí eran otomís. Entonces, en los cerros de Villa del Carbón hemos encontrado gran cantidad de vestigios de que subían a ofrendarle a Tlaloc. De hecho, le sacrificaban niños entre los 2 y los 7 años, y contra más chillones mejor. Más o menos lo hacían el día de la Santa Cruz. Hacían los sacrificios de los niños en los cerros para que hubiera buenas cosechas, y contra más llorara el niño era una característica de que iba a llover bien ese año. La que sigue, por favor. Bueno, ya nos brincamos al siglo XIX rápidamente, vamos a omitir un poquito la época colonial y todo eso.
Y hay un refrán en Villa del Carbón, que seguramente muchos de ustedes han escuchado: en la Villa del Carbón, en cada casa un ladrón, en cada esquina un bribón y hasta el cura de pila. Y digo, se oye gracioso, curioso, pero en el siglo XIX era exactamente la realidad que vivía Villa del Carbón, y no porque yo lo quiera, sino porque la evidencia arqueológica y los relatos de eso hablan. Que Villa del Carbón era una población tan apartada, boscosa, con malos caminos y todo eso, que hacía que muchas de las casas de Villa del Carbón fueran guaridas de bandoleros, de falsificadores de monedas, que se llamaban cachuqueros, y esta era la escena cotidiana en el siglo XIX en México. De hecho, las gentes, cuando salían viajes, por ejemplo, iban a ir a Veracruz, hacían hasta su testamento y se llevaban monedas falsas o cachuqueras, por si los asaltaban, darles esas monedas a los asaltantes. Un poquito un símil en la actualidad, pues muchos llevamos un celular chafita en el transporte público, por si nos asaltan, pues les damos ese y ya nos queda el río, y bueno, lo traemos oculto en otro lado. Pero esta era la realidad de Villa del Carbón. Otra particularidad es que el camino, que era el que bajaba toda la plata de las minas del norte de México, llegaba a Querétaro, llegaba a San Juan del Río, Tepeji del Río y de ahí a la Ciudad de México. Pues resulta que la gente de Villa, o los grupos de bandidos de Villa, asaltaban en el tramo de Tepeji del Río a la hacienda de la Cañada en Tepeji del Río estas diligencias, y luego venían a esconder sus tesoros a Villa del Carbón. Por eso tantas historias de tesoros en las casas de Villa del Carbón, que podríamos hacer ponencias de esto así. Bueno, un trabajo que me ha llevado muchos años de estudio ha sido el de los cachuqueros, los falsificadores de monedas que había en Villa del Carbón. En el siglo XIX y en el XVIII, la primera moneda internacional que hubo en el mundo fue la moneda de 8 reales español de plata, que en gran parte se hacía en México. En mercados como también nosotros controlamos la ruta más importante hacia el oriente, hacia Asia, que llegaba era el galeón de Manila, la nao de China, que llegaba a Acapulco. Esa fue la ruta más importante durante 300 años de Europa con Asia, y nosotros la controlamos vía la Ciudad de México. Bueno, un dato curioso: la Ciudad de México, de verdad, a veces es que éramos colonia, no nos querían, nos trataban mal. Pues la Ciudad de México era más rica que muchas ciudades de Europa, inclusive de España. Tenía palacios, de verdad, si lo hubiéramos visto en el siglo XVIII, XIX, cómo era la Ciudad de México, era impresionantemente rica. Hubo viajeros como von Humboldt y todo eso que describían las maravillas que era la Ciudad de México. Una ciudad bien planeada, que inclusive tenía hasta banquetas, algo que ahorita vemos que una banqueta, ¿qué? Pues era un símbolo de urbanismo que ni París tenía en esos años, nada más para que vean cómo estábamos. París era una ciudad puerca, sucia, con ciudades con calles chicas. No sé si miran ustedes la película del perfume, donde la gente aventaba Así era París. Ya después se transformó a mediados del siglo XIX, pero antes era mejor ejemplo la Ciudad de México de limpieza que el París. A usted no lo cambia. Bueno, ya nos veamos un poquito. La cosa es que atrás, por favor, ya sacó el cobre. Cuando alguien saca lo corriente, lo vulgar o lo falso, es precisamente de esto. Uno rayaba las monedas, como en este caso, que parecían de plata, que estaban bañadas en un baño blanco, y las raspabas o las mordías. ¿Cuántas películas no hemos visto donde muerden las monedas? Porque era plata casi pura, entonces se marcaban los dientes, o si las rayabas, o el sonido. En las tiendas tenían estoperoles, que eran unas como especie de clavos, que tú sonabas la moneda, y la plata suena muy diferente a otros metales. Ellos ya sabían distinguir bien este metal. Y el chiste es que aquí en Villa se hizo una industria. Había más de 40 cuevas, y posiblemente mucho más, donde falsificaban estas monedas en Villa del Carbón. Aquí vemos, estas son de plomo, son más tardías, ya son del siglo XX, pero estas del siglo XVIII, se falsificaban el latón y el cobre, y esto dio mucha riqueza y fama a Villa del Carbón en muchos lugares. En un sentido, mala fama, porque, pues, ya les dije, en Villa del Carbón hasta en cada caso un ladrón. La de un cuarto de real de falsificadores, y que era la moneda de uso corriente. La moneda de 8 reales de plata era, o sea, el que la traía una verdadera fortuna, porque era mucho dinero. Se la traía,
era como traer 1,500, 2,000 pesos ahorita, pero no era cualquier cosa. Entonces, quien traía estas monedas sí tenía poder adquisitivo, pero la mayoría de la gente usaba estas monedas. De hecho, la guerra de los pasteles que se hizo en 1938, en gran parte fue por todo el caos que causó esta moneda de cobre en México. La falsificación fue tan importante que el siglo XIX en México no se entendería sin la falsificación monetaria. La que sí. Aquí vemos un cachuquero que está aquí. Nos vino a entrevistar TV Mexiquense, hicimos una reconstrucción en una cueva. Si hubiéramos llegado en 1850 en una cueva de Villa del Carbón, hubiéramos encontrado una escena así, de un falsificador, o bueno, no era uno, eran varios, eran de 3, 4, 5 que falsificaban en cuevas estas monedas, e inclusive todavía se ve el techo ahumado de estos hornos y estas fraguas que prendían para fundir el metal. Aquí vemos una lápida que se encuentra en el Panteón de Villa. Vamos a hablar mucho del Panteón de Villa porque todavía tiene muchas cosas importantes que rescatar, y una es de Crescenciano Granada y Candelario Granada, que en documentos he encontrado que eran de los principales falsificadores de Villa del Carbón. Él tenía una casa atrás del parque, no sé exactamente en dónde, pero ahí lo mencionan, y tengo una lista de todos los falsificadores de Villa del Carbón, nombres, apellidos, familias y todo eso. Entonces es muy interesante el libro. El libro todavía no está publicado, próximamente. Así de que los no. Eso. Y les digo, es un trabajo de años del análisis de estas monedas, de dónde se encuentran. Todo eso ha sido buscar en archivos, relatos de personas que ya se murieron y que todavía recordaban cosas de los cachuqueros. Uno de los principales y de los personajes que vamos a hablar es de Miguel Enríquez Barrera, un personaje importante, y él fue el primero que escribió algo de esto, y en base a eso yo pude empezar a desarrollar este libro, este trabajo. También me acuerdo que un tío, Fernando, nos llevó a caminar por el fraccionamiento y nos platicaba que en la revolución se iban a esconder estas cuevas y que pues, en algunas de ellas falsificaban monedas. Y un día de niño, rascando, me encontré unas barritas de cobre. Pues fue el primer inicio de los falsificadores de monedas en Villa del Carbón para mí. La que sigue. Bueno, de ahí sí, el tema principal es el siglo XX en Villa del Carbón. Y esta foto es importantísima porque vemos el Palacio Municipal original de Villa del Carbón, que era de 2 pisos, era un monumento colonial que ya no existe obviamente, que se quemó en la Revolución, y aquí vemos el edificio, el jardín, cómo era la plaza, el monumento Hidalgo, y algo bien importante, cómo era la arquitectura. Si hubiéramos llegado a Villa del Carbón en 1800 o en 1700, ¿cómo eran las casas? Pues eran exactamente así. Todas las casas eran de un nivel, con un portal como estos, con pilares de madera o de piedra, generalmente eran de madera. A todo alrededor de la plaza tú entrabas, esta casa está muy bien conservada, es de las pocas casas que se conservan bien en Villa del Carbón. Este edificio ha sido el más modificado de Villa del Carbón. Tenían un patio interior con corredores, digo, todos los hemos visto en Villa del Carbón, no es nada extraño. Algunos viven o vivimos en casas similares. Y esta es la arquitectura vernácula de Villa del Carbón, y este es un verdadero monumento de cómo era la arquitectura de Villa del Carbón. Las casas de 2 pisos prácticamente no existían, y el material era adobe, madera, y pisos de petate, o tierra, o madera, etc. Pero esa es una imagen muy bonita de Villa del Carbón que vemos con todos sus colores. La que sigue. Esta es una reconstrucción que yo hice de cómo era la presidencia colonial de Villa del Carbón. Este monumento vio guerras, invasiones, de todo, matanzas. Era una verdadera fortaleza, como ven, era de piedra, de 2 pisos, de herrería, sus puertas. Y lo más increíble es que todavía quedan evidencia de esto. Si vamos a la Casa de la Cultura, que es donde estaba ubicada, todavía vemos los contrafuertes de piedra de este edificio colonial, que tenía puertas y ventanas chicas, pero techos muy altos. Digo, a nadie nos tocó verlo, pero gracias a ciertas cosas podemos reconstruir cómo era Villa del Carbón y estos portales. Bueno, aquí me falló un poquito porque los pilares son circulares, no son cuadrados, pero bueno, pequeñito detalle. Sigue. Otro de los edificios emblemáticos de Villa del Carbón y que se ha modificado también
de muchas maneras y no de la mejor, es la iglesia de Villa del Carbón, de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Y aquí vemos algunas de las fotos. Aquí, por ejemplo, todo esto frente ha sido modificado. En 1760 le tiraron una torre, la de este lado, porque las categorías de las iglesias tenían que ver con eso. Entonces tenía dos torres y no la podía tener, entonces le mandaron tirar una torre. De hecho, si la observamos, vamos a ver que es de concreto esta torre, y esta es la original de piedra. Y vemos este muro que también se ha modificado. Y algo importante, de 1700 a 1880 toda la gente de Villa del Carbón está enterrada aquí, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Aquí vemos la parte de atrás de la iglesia, también como era más o menos en el año de 1915. Aquí se fusiló mucha gente durante la revolución. Los periodos revolucionarios más importantes en Villa del Carbón se vivieron más o menos en 1914, 15 y 16, que fue cuando hubo mucha gente que se murió, fusilados y todo eso. Y también vemos una parte, un edificio que ya desapareció. No sé por qué en 1930 o 40 lo derrumbaron todo esto que estaba de este lado, pero todavía se veía los muros, la evidencia de esto. Y vemos como también era un monumento. Bueno, es un monumento muy bonito porque ha sido muy modificado y no de la mejor manera, porque se le ha quitado la originalidad de este bello monumento con cosas. ¿Sí? Bueno, aquí vemos inclusive el vestuario de la Virgen de la Peña de Francia, cómo es diferente al que tiene actualmente. Tenía varios vestuarios. Muchos párrocos, desgraciadamente, han tirado estos vestuarios. Muchas cosas de la iglesia que se han echado a perder, santos, imágenes, todo eso. Pero aquí vemos inclusive el decorado al interior de la iglesia, se ha modificado también grandemente, y para mal, no para bien. Entonces aquí vemos más o menos en 1900, ¿qué será? Como 30, 35, cómo eran los vestuarios que tenía la Virgen de la Peña de Francia, y más o menos como luce actualmente. Otra modificación a la iglesia, y estos son todos los que se han perdido. Todo esto ya no existe, y aquí también se modificó porque aquí había un arco de piedra que entraba a esta parte. Entonces, pues sí han tenido muchas modificaciones. La iglesia aquí, esta torre todavía existía. Aquí, si vemos a este lado, la que sigue. Vamos a hablar de un personaje importante, porque siempre en la historia de Villa del Carbón parece ser que nada más hubo 4 personajes importantes, y que ya ni les voy a decir quiénes son, porque ya nos tienen un poquito, porque ha habido mucha gente que ha hecho muchas cosas. Rafael Vega Chavarría nació en 1860, murió en 1930, fue presidente de Villa varias ocasiones, hizo grandes obras. Por ejemplo, el jardín que vimos, el rodete, ese lo hizo él, Rafael Vega. Ahorita que es tiempo de lluvias, y platicaba hace ratito con alguien de aquí, los ríos en época de lluvias crecen mucho. De hecho, actualmente todavía se llevan gente estos ríos y los tratan de cruzar en estos momentos. Entonces construyó el puente de la Tenería, de hecho, la que sigue. Aquí todavía tiene una placa de 1922, cómo se construyó, y de verdad que era un avance para Villa del Carbón, porque en épocas de lluvias te tenías que esperar a que bajara el río para poder cruzar, y con eso ya podías cruzar de manera segura. Inclusive lo pagó con su dinero. Otro dato bien importante de Villa del Carbón, y no nada más de Villa del Carbón, de todos lados, es que a los políticos no se les pagaba, ellos tenían que aportar. Fue más o menos hasta 1970 que se les empezó a pagar a los presidentes. De ahí para atrás se escogían a gente que supiera leer, escribir, que fuera gente destacada, honorable del pueblo, y que muchas veces, casi todas, tenían que poner de su dinero y mantenerse y arreglar toda la presidencia, porque tenían muy poquitos ingresos. Y aquí vemos uno de ellos. Este puente valdría la pena rescatarlo porque está en condiciones. ¿Es el que está en la entrada, pasando el arco, a mano izquierda? Sí, está abajito de la carretera actual, tantito abajito. De la Coca, creo que derecho, bajas a este puente, ni se ve, pero vale la pena rescatar donde canta la Llorona. Donde canta la Llorona. Sí. Efectivamente. Obviamente la Llorona está muy relacionada con el agua, porque ahogó a sus hijos, y siempre
cerca de los ríos es donde se oyen, y es una de las leyendas que más se escucha en Villa del Carbón, como muchas otras, o se escuchaba más antes. Es más, yo tengo conocidos que en los 70s, por el Rincón Brujo hacia ese lado, que el Puente del Diablo, entonces llegaron según a grabar a La Llorona, y uno escuchaba el cambio y se le erizaban los pelos de escuchar ese como grito, quejido y mezcla de todo. Las bolas de fuego. Las bolas de fuego, las brujas. De hecho, ustedes no están pasando, yo para decirlo, pero estoy haciendo una novela de Villa del Carbón y trata de ese tipo de cosas, que está ubicada en el siglo XIX y habla de estos relatos que había Villa del Carbón, el Monte del Gato, el Puente del Diablo, la Cueva del Negro, la Llorona, etcétera, etcétera, y otras cosas. Dicen los de aquí, los de la gente grande, dicen que todavía están las brujas. Y les digo, pero ya están viejitas. Yo les digo, un día les digo, oiga, ¿tú sabes dónde vive? Sí, llévame, ¿no? Yo trabajé en el ayuntamiento. Entonces le digo, y me dicen bien espantados, ¿para qué? Es que a mi abuelita me platicó que las brujas se convertían en burros, en guajolotes. Entonces me quiero llevar a la señora para que convierta puro burro ahí en el ayuntamiento o guajolotes a todos y se vayan. Perdón si alguien está aquí. Muy buena idea, pero mi mamá me contaba que de niña iba a la hacienda de la Cañada y se quedaba ahí, y en el monte veía las bolas de fuego. Pero yo hace como 30 años venía en la carretera de Pilares, donde se aparece las patas de cabra, etcétera, etcétera. Y hacia este lado hay unos pinos muy altos. Yo venía con 5 personas, todos vimos unas bolas de fuego, cómo estaban moviendo arriba de las árboles. O sea, no era un incendio, porque yo venía a 100 kilómetros y ellos venían exactamente a la misma velocidad de este lado. Y sí, o sea, todas se ven, ¿qué son? ¿Quién sabe? Pero de que hasta yo las he visto, hay. Y es parte del relato del Carbón. La que sigue. También nos mandó a hacer este rodetito con su dinero Rafael Vega Chavarría. Hay una calle que lleva su nombre, un gran personaje, gente honesta que participaba y daba hasta su dinero, su tiempo para embellecer y mejorar Villa del Carbón. Y de verdad, muchos de esos presidentes hay que darles gratitud, porque gracias a eso vivimos en el pueblo que tenemos. El edificio que les digo se quemó en la Revolución, aquí ya lo reconstruyeron, esta fue la segunda reconstrucción que tuvo, se terminó en 1932, aunque se empezó desde 1920 y tantos, se tardó en construir, pero está basada en los mismos muros de la otra presidencia. Y aquí vemos la esquela de cuando se murió el señor Rafael Vega, que era mi bisabuelo. Y también cómo participa. Una de las cosas, cuando pasó la independencia de México y ya fuimos un México independiente, pues muy poca gente notó un cambio de cosas. ¿Qué es lo que daba la identidad? Las fiestas religiosas, la microidentidad de las cosas. Entonces, antes las fiestas religiosas eran muy importantes y la gente que participaba en ellas. Y aquí hay un reconocimiento de Rafael Vega, cómo era el presidente de este patronato para organizar las fiestas de Villa del Carbón. Aquí estoy yo, ya participaba desde entonces en estos eventos. No, este es mi abuelo, Valerio Paredes Lugo, también pues otro personaje importante de esos años, como muchos otros. Aquí vemos varios nombres de esa época, de 1928, que participaban en estos eventos que eran muy importantes para las fiestas religiosas de Villa del Carbón, los carnavales, todo eso que se hacía en esos tiempos. Sí. Esta foto es muy bonita y qué bonito verla a color, porque todas las originales son en blanco y negro. Ahorita la estamos viendo con la magia del color. Y ella es mi abuela, mi abuelita, Ninfa Cruz Alcántara, más o menos en 1919, 1920, con una de sus amigas, que era la Emma Enríquez. Aquí está, y ella no se acuerda quién es.
es una tía también, pero no me acuerdo. Pero vean el vestuario de los años 20 con el chinito aquí y todo eso. El calzado, de verdad. Ahorita el calzado es algo que no hacemos caso, pero la mayoría de la gente en ese tiempo iba descalza. Nada más asistían a las fiestas o algo, y vemos aquí el calzado tan bonito que tenían. Había una tradición zapatera en Villa del Carbón muy importante, que sigue hasta el día de hoy, la que sigue. Digo, son muchas fotos familiares, porque pues es lo que tengo un poquito, pero también es de eso, de las raíces que tenemos todos. En algún momento se juntan. Este es mi abuelita Aurea Barrera González y su hermano Herminio Barrera González, que fue presidente de Villa del Carbón. También hizo grandes obras. Él ayudó mucho para hacer el camino, o fue de los organizadores para hacer el camino de la Hacienda de Dolores a Villa del Carbón, que era el camino original. También vemos sus vestuarios, sus atuendos, todo esto. Es de verdad ver al pasado, a los personajes de Villa del Carbón. Digo, no son mis familiares, pero están relacionados con todos. La que sigue. Aquí vemos este paisaje también típico de Villa del Carbón, las casas que les digo que eran las típicas. Esta era una sola casa, inclusive se comunicaba con esta de acá, que era una familia Barrera. Herminio Barrera vivía aquí, mi abuelita Aurea Barrera, que era todo esto de su propiedad. Vemos el gusto, cómo apenas están creciendo estos arbolitos de la plaza. Prácticamente no hay ni calles. Aquí entre los portales se ven algunos animales amarrados, pero son verdaderos tesoros todas estas fotografías de ver cómo era el Villa del Carbón, que ya se nos fue. La que sigue. Aquí vemos esta foto del 10 de diciembre de 1929. Este carro y este personaje tomó muchas fotos de Villa del Carbón, inclusive en Tashimay. Entonces, gracias a eso sabemos cómo era el pueblo de San Luis Tashimay, que ya está inundado. Son de las pocas fotos que hay. Y este auto es un Ford, creo, de 1928, descapotado, y vemos a la gente. Todos reconocemos esta calle, Vicente Barrera, el canal que había aquí al lado, el empedrado, la vestimenta. Entonces es bien bonito ver hacia el pasado, hacia estos personajes que son nuestros ancestros, de todos somos de aquí de Villa del Carbón. ¿De la paletería a un lado? Creo que es más para abajo, un poco más para abajo. Aquí está la tienda La Paz. Sí, el mercado también está de este lado. La que sigue. Don Roque Martínez también es otro de los personajes olvidados de Villa del Carbón, o no muy recordados ya por mucha gente, sobre todo por la gente joven. Él nació en 1873 en Ocoyoacán, el Estado de México, y murió en 1938 en Villa del Carbón. Pero también estoy haciendo un librito de él, porque su historia es fascinante. Él vivió aquí en la casa de Edgardo Rueda, que es aquí arribita. Pero es una maravilla toda su historia y todo eso. Él aparentemente era el capataz, no, ¿cómo se le llama? En la administración de una hacienda en Chapa de Mota. Y en la revolución llegó un ejército que estaban persiguiendo a los revolucionarios que habían robado parte de la nómina, y él los escondió en la hacienda. Y le dijeron que no dijera nada porque pues lo iban a matar, pero llegaron tantos los federales y le dijeron: ¿nos dices dónde están? O pues te mueres. Entonces les dijo, él había escondido el tesoro por un lado, o los caballos, y el tesoro por otro, y a ellos en otro. Hubo un combate y mataron a todos los revolucionarios, y él les dijo que habían llegado así, que él no sabía dónde estaba el dinero, se lo quedó, pero se quedó con tal cantidad de dinero que hasta el día de hoy hay gente que se echa rica con este tesoro, que aparentemente todavía ha de haber muchas cositas enterradas de él. ¿Por dónde? Por varios lados. Hay una historia aquí que escuché, según yo, un libro de este señor, de una persona que dicen aquí el burro de oro. No sé si la has escuchado. No. Esa es mi abuelo. Con Luis Espinosa. Ah, sí, exactamente. ¿No? Que
pues nunca pasó de cuarto, ya ves que hasta aquí se estudiaba hasta cuarto, y entonces volvió a ser cuarto, y volvió a ser cuarto, y volvió a ser cuarto, y dijo, yo de aquí no paso. Pero le decían el burro de oro, porque nunca pasó de cuarto, pero él limpiaba las monedas de oro, precisamente de Don Roque. ¿Sí es así, más o menos? No. Hasta la historia. Él, bueno, lo que es, era dueño de lo que ahora es el Hotel La Gloria. Que era una tienda en ese La tienda, ajá, pero desde antes lo que era la Gloria, de su madrina, doña Dorotea López, lo cuidaba desde que él era niño. Entonces la señora muere a los 16 años y él se queda con todo el dinero de la señora. Entonces de ahí se hizo de dinero y empezó a trabajar en las tiendas como su madrina era su madrina. Entonces desde los 16 pues tuvo muchísimo oro y ahí pues empezó a crear el comercio en todas las tiendas. Y fue creando después de lo que fue el Mesón del Sol, lo que es el Hotel La Gloria, tuvo otras 3 tiendas, finalmente la América y la casa donde yo vivo, que está frente del Doctor Lavado La Gloria, que se llamaba El Sol de América, que hacía referencia a sus 2 tiendas, la del Sol y la de la América, que se llamaba El Sol de América. Y decían el burro de oro porque siempre andaba así como con sus gorros moviendo el oro de un lado a otro. Y relataban que él se suicidó finalmente en lo que es la casita del Niño Mión, y ahí se suicidó, pero realmente lo mataron, asesinó su tercera esposa, o el primo de la tercera esposa, que era Raúl Montiel. Entonces hay leyendas que él lo mandó, bueno, entre la esposa y él, que era su primo, lo asesinaron, hicieron creer que era, lo mataron y hicieron creer que era un asesinato, pero tenemos nosotros relatos de gente que vivió, bueno, que esa mañana lo vio y nos platican todo lo que se comentaba en esa época. Entonces estoy haciendo cortometrajes yo con inteligencia artificial de todo ese tipo de leyendas. ¿Y dónde las cosas lo vas a pasar? Próximamente es como la siguiente etapa después de lo que está haciendo aquí. Muy bien, pero tienes que hablar. Es parte como de complementar los relatos, igual, Pero el si pueblo, era de la pariente- gente y lo que está, si la era- investigación que tiene, obviamente, pues, el relato, Valerio. Si era pariente de Don Roque. No, nada que ver. No, el Roque no tenía, bueno, más de su esposa. Don Roque andaba asaltando con el comandante, don Rubén Donís, se iban a asaltar diligencias y esa es como otra historia aparte. Sí, pero que don Rubén Donís era del ejército, ¿no? Pues era su comandante. Era comandante. Y junto con José Canana, igual era otro de sus matones, salían a asaltar diligencias ellos 3. Pero esa es otra historia. Bueno, aquí está el ayuntamiento de 1930 a 1932. Aquí está Don Roque. El segundo regidor era mi abuelo Valerio Paredes Turbo y otros personajes de la época. Este era mi abuelo y este era Don Roque. Está modificado un poquito el rostro no, pero ahí está cómo eran estos personajes. Fue un ayuntamiento bien importante, te lo decir porque aquí. Bueno, ellos inauguraron este palacio municipal. De hecho, aquí está Don Roque y varios de los personajes. Si ustedes hubieran llegado a Villa del Carbón en 1930 o 1931, increíblemente no había luz. A pesar de que Villa del Carbón desde 1912 tiene 3 plantas generadoras de electricidad. ¿Y por qué tanto tiempo y no había luz? La empresa se ponía muy roñosa para meter la luz a Villa del Carbón, no le convenía tanto. Entonces Don Roque presionó de muchas maneras, inclusive le subió los impuestos y tenía nexos con el gobernador y todo eso. Y finalmente en 1931 a finales ya se mete la luz eléctrica y ha sido tal vez el salto evolutivo más importante que ha tenido Villa del Carbón, porque de alumbrarse con velitas y lámparas de aceite y no poder usar ningún aparato eléctrico a entrar a tener alumbrado público, luz en tu casa y poder usar cosas, era así como pasar de una era a otra, de un día para otro. Y cuando se vaya la luz, recuerden estas épocas cuando no había nada en Villa del Carbón, que es muy seguido, ¿no? Y también la carretera, hizo muchas obras, entonces fue un ayuntamiento muy exitoso porque en muy poquito tiempo hicieron el palacio municipal, que era muy necesario, la introducción de la luz eléctrica y la carretera a Villa del Carbón.
Este es un dibujo que yo hice de cómo era el Palacio Municipal. Era muy bonito, estilo neoclásico y todo eso. Sí. Aquí fotos del palacio, inclusive vemos la gente. Aquí a lo mejor es un poco, no es 1929, a lo mejor es un poco más tarde, o todavía no se había terminado. Aquí todavía se ve el muro todavía que queda testigo del palacio antiguo. La que sigue. Aquí como con pico y pala, aquí está el ayuntamiento actual, la presidencia, aquí está la iglesia, cómo estaban organizándose en faenas para hacer la carretera y era puro pico y pala cómo funcionaba. Curiosamente, esto era parte del panteón de la iglesia y todavía en el 98 encontramos restos de los primeros pobladores aquí abajo. Sí. Esta foto es histórica también, vean qué belleza. Yo creo que tal vez el evento más importante político de la época, cuando el gobernador Filiberto Gómez vino a inaugurar estas obras de la electrificación y todavía del carro. Vean la cantidad de carros, vean los modelos, vean la gente. Está tomada más o menos del Águila. Es una belleza, es un documento increíble. Todo lo que se puede saber con esta fotografía de esos personajes y de ese gran día que hubo en Villa del Carbón, que fue espectacular porque hasta el gobernador se dignó venir. Y en Villa del Carbón, como no había instalaciones donde quedarse, ¿dónde creen que se iba a quedar? En la casa de la tía Totito. A ver, pásale, por favor. Esta casa es impresionante. Lo que sabemos es que haya sido, como dice el dicho, don Roque tenía mucho dinero. Tan es así que mandó a hacer un arquitecto para diseñar esta casa. Las casas en Villa no eran diseñadas por arquitectos, seguían un patrón tradicional y ya. Esta tenía instalación sanitaria, de baño, eléctrica, tenía todo. Les voy a contar un pequeño anécdota. A mí de niño me gustaba coleccionar timbres y yo iba con las personas mayores para que me regalaran timbres postales que tuvieran en sus casas. Un día se me ocurrió ir con la tía Totito a que me regalara timbres. Eran como las 11 del día. Ha sido uno de los días más bellos de mi vida porque le voy a entrar a su casa y ver el mobiliario tan bello que tenía. No había casa más lujosa en Villa del Carbón, pero sin dudar lo que esta. Mobiliario europeo, tapetes persas, porcelana europea, china. Era un lujo increíble. Ella tenía sus ventanas cerradas, salió con un camisoncito azul, su pelito ya era muy grande la tía. Pero yo que iba a saber, era un niño, pero dije, wow, era un museo sin quitarle ni ponerle nada, era una belleza de casa. Era estilo ecléctica, pero como las casas de la época de Porfirio Díaz, de la gente rica, de la colonia Roma, de ese tipo de casas, eran estas, inclusive hasta el patio. Aquí todo está en la reja, sus iniciales, Roque Martínez, RM. Pero era una belleza y todo el mobiliario, hagan de cuenta, extraordinario. No veía uno nada del país, nada, todo extranjero. Y lástima que todo este mobiliario se lo echaron unos contenedores, se lo llevaron y quién sabe dónde quedó. Pero hasta yo llegué a ver una caja que decía cubiertos de oro de 22 quilates. Obviamente ya no estaban, pero... Y la vajilla común y corriente eran cosas de plata. De hecho, todavía hay una bola de plata para subir las escaleras. O sea, de verdad. Y aquí se quedaban los personajes importantes de la época. Fue tan importante don Roque que inmediatamente que metió la luz eléctrica compró maquinaria en Europa y hizo una fábrica de hilados y tejidos aquí al lado de su casa y estaba construyendo un hotel en otro lado. Sí. Yo aquí vive ahí, perdón. Edgardo Rueda, el hermano de Carla, la que de aquí de Chocolate. Y aquí está afuera de su fábrica. Increíble. Aquí todavía estamos construyendo cosas. Y uno de estos es mi abuelo Manuel Vega, que trabajaba con él, porque era primo de su esposa, la tía Totito. Y esta más o menos es de 1933, 34, esta foto, y aquí sus operarios de una... Pero fíjense, qué increíble.
En 1914, 15 y 16, Villa quedó destrozado por la revolución. Luego en 1918 y 19 hubo la gripe española que mató cantidades de gente. Y luego la guerra cristera en 1926 que afectó mucho Villa del Carbón. Tal es así que la iglesia de Villa se cerró. Saquearon muchos santos. De hecho hay una leyenda que en esa época se llevó la Virgen original de la Peña de Francia a la Cañada y allá la resguardaron. Entonces por eso dice la gente de allá que la original es la de allá y no la que tenemos. Pero en fin, pero hay muchas historias. A muchos párrocos los escondieron en lugares. De hecho, Emeterio Valverde Itegui fue uno de los principales opositores, que era un obispo de Villa del Carbón. Él inclusive tuvo que ir a Roma unos años porque lo veían o mataban. Entonces fue una época muy difícil donde la gente quedó destrozada económicamente. Luego la crisis del 29 en Estados Unidos, que eran épocas de verdad muy feas. La gente a veces no tenía ni qué comer y comían lo que fuera. Y digo, lo cuentan tíos y abuelos y todo eso, cómo fueron épocas muy difíciles. Y él, todo lo contrario, tenía toda la abundancia del mundo. Él se iba a quedar a México, al Hotel Imperial, que era el hotel más lujoso que había en la Ciudad de México. Compraba, vestía obviamente de acuerdo, tenía fábricas, tenía un montón de propiedades, terrenos. Tan es así que mi tía Totito nunca trabajó y tuvo dinero, y a pesar de que se la trancalearon y todo, pero bueno, aquí sigue. No hubo descendencia, ¿verdad? No tuvo descendencia. Aquí está una foto de Don Roque. Y otra cosa increíble, de las cosas que no valoramos en Villa del Carbón, su tumba es esta, pues está hecha con mármol de Carrara. Está hecha en 1938 y ustedes la van a ver y está limpia como si lo hubieran hecho ayer. Es una maravilla. Y luego tenemos autoridades tan, bueno, ya ni digo las cosas, que han deshecho un montón de tumbas que son de verdaderos patrimonios y de personajes súper importantes de Villa del Carbón. Esta la vendieron, la malvendieron y por ahí lo compraron, pero no les quiero decir ni lo que vale esta escultura, puro mármol. Cuando se murió Don Roque, era tan importante este señor, y la gente ya tenía radio porque tenían electricidad y baterías, que quedaron 9 días en que toda Villa del Carbón quedó en silencio, nadie prendía aparatos. De verdad, un luto como a pocas gente se le ha hecho en Villa del Carbón, a este personaje de Villa del Carbón. Y aquí también está enterrada la tía Totito, su esposa. Aquí vemos a varios personajes de Villa del Carbón. Este es mi abuelo, bisabuelo. Está Herminio Barrera. Herminio Barrera es aquí, y este es José Cruz. Y otros personajes. Está un poquito modificada la foto, no sé quiénes son, no sé si sabes tú, Fabio. Sí, los tengo, pero de memoria no. Bueno, pero están en la nueva presidencia de Villa del Carbón. Vemos sus puertas elegantes, inclusive cómo tienen dibujos. La gente muy bien vestida. Era la gente que, pues que les digo, tenía que aportar al ayuntamiento, no iban a sacar nada. Así. Mucha gente pensó que iba a haber un concierto este día, pero pues no. Es para hablar de este grupo musical, bueno, de esta banda de música que se hizo en 1923 en Villa del Carbón, que se llamaba Unión y Progreso, que precisamente Rafael Vega la organizó junto con Miguel Enríquez. Y yo tengo el orgullo de que el alumno más destacado y del que siguió durante muchos años fue mi abuelo Manuel Vega, que está aquí, y aquí está su maestro Juan Rosas, que venía de Guadalajara, que les enseñó instrumentos musicales, sabía leer partituras, etcétera. Y fue una banda que duró muchos años, y que inclusive fue el antecesor de los Hernández, que ahora está seguido por esa tradición musical en Villa del Carbón y todo eso. Y estaba conformada por creo que 20 y tantas personas. Y en 1933 en el kiosco, que era muy diferente al que vemos ahorita, creo que por una foto está como era original, tocaron por primera vez. Y era un festín porque ya tenías quien amenizar a los eventos y fiestas. También en este libro de leyendas que les digo que estoy haciendo, muchas las narro de lo que me acuerdo que mi abuelito Manuel Vega contaba de cuando iba a Tashimay, que se le aparecían cosas y le pasaron sucesos extraños y todo eso. Pues todo esto viene narrado aquí en este próximo libro.
pues esta calle Vicente Barrera. Esta foto también es bellísima porque se ve toda la actividad, las vestimentas de la gente. Es un verdadero testimonio de de los burros, que era algo que era característico de Villa del Carbón, en ver en todas las calles, porque eran las actividades principales de los comerciantes. Aquí estaba la escuela primaria, ahora es el mercado de artesanías, etc. Y cómo aquí había un canal que iba directamente hacia la iglesia. También, bueno, otro dato curioso, siempre me ha llamado la atención por qué la iglesia la colocaron en el lugar menos propicio para ponerla. La pusieron en la parte más baja de la plaza, exactamente donde da esta calle que lleva toda el agua que viene desde San Jerónimo. Y digo, a todos nos tocó ir a sacar el agua de la iglesia porque cada rato se inunda, y etcétera, etcétera. ¿Por qué la pusieron en esa parte tan baja? Lo hubieran puesto de este lado. Siempre me ha llamado, ¿por qué? Ahí, sí, hay que transportarla. De hecho, era una ciénaga, donde pusieron la iglesia era una ciénaga. De ahí para abajo había muchos terrenos donde se inunda. Por eso también no hay tantas casas así ese lado. Aquí vemos la tienda La América, que decía en las principales de Villa del Carbón, el Rincón Brujo. Esta casa que era de Manuel Mancilla, que ya no existe. El Águila, los mercados, cómo eran en Villa del Carbón. Todos esperábamos de niños el mercado para ir a comprar cositas y traíamos productos, los chicharroneros y todo eso. Pues, tío, son verdaderos testimonios de cómo esta calle salió en varias novelas, películas. Aquí filmaron unas escenas de Juana Iris, una novela con Victoria Rufo, y se bajaba de un camión, salía también Cuando era Esmía, también filmaron en 2001 en Villa del Carbón, también algunas escenas fueron en esa parte, etc. El monumento a la bandera, que si no me equivoco también Miguel Enríquez fue el que lo mandó a hacer. Aquí vemos un carro de 1938 y te digo, también esta parte que se perdió, no sé por qué la derrumbaron y la deshicieron de la iglesia, porque era muy importante y pues la modificaron y pues ahora hasta estacionamiento esta parte y el monumento a la bandera. ¿Y cómo ha cambiado esta parte? Esta casa también muy típica, como les decía, de la arquitectura vernácula de Villa del Carbón. ¿Sí? En el 32 se terminó la carretera, todos se transportaban a Progreso Industrial, porque había un ferrocarril que te llevaba a Tlalnepantla y de ahí podía salir a la Ciudad de México, y este era el tipo de transporte que venía, y este era el tipo de paisaje que tú veías. En algunos lugares estaba talado por los carboneros, en otros estaba bien conservado el bosque, pero eran unos viajes increíbles en el camión, pasar ríos y cosas, y este era el transporte que a mucha gente de nuestros papás, nuestros abuelos les tocó viajar. Así. Una de las empresas más importantes de Villa del Carbón, pues la distribuidora La Paz, de cerveza y refrescos. Sus primeros camiones también, nada más para que vean, son modelos como de los 60s, y cómo han cambiado estos lugarcitos. Esta casa de aquí, que ya no existe, donde vivía la Boli, que ahora es la farmacia Similares y otras cosas. De hecho, la entrada para bueno, aquí es donde yo vivo actualmente. Había un patio interior y había corredores a todo alrededor, y tú podías, los carruajes entraban por aquí para entrar al patio. Había pozos, como todas las casas, etc. ¿Es donde está el hotel? Sí. Es el pasillo A ver, estas casas de las bugambilias. no, este se llama Plaza Obrera. El callejón de las bugambilias es estas casas, todas las del centro, tienen más de 300 años. Tienen una vara de ancho en sus muros que son de adobe, que es la medida española que se usaba en aquella época, y muchas de ellas, esta cuando menos fue incendiada 4 o 5 veces, todavía quedan huellas de la revolución, de incendios, y aquí mataron varios personajes. Entonces, si estas casas hablaran todo lo que han vivido en 300 años, que para muchos tal vez no es mucho, pero sí es mucha historia y muchos acontecimientos que han pasado en Villa del Carbón. Así bien. Bueno, pues Carlos Rueda
en la tradición zapatera con maquinaria. Él tuvo su propia fábrica de zapatos con una marca de vía del carbón antes de hacer chamarras. Y aquí vemos los operarios y esta de las industrias importantes todavía hasta hoy. Digo, ya no sé exactamente cuántos talleres hay, pero en un momento había más de 100 talleres que hacían botines en vía del carbón y zapateros, una profesión que hemos encontrado hasta en 1800, que había varias gente que se dedicaba a reparar zapatos y calzado. Y ahí vemos como muchos de niños todavía llegamos a ver este tipo de lugares. Bueno, esta es una reconstrucción de una casa que no existe, que es el rancho El Nogal, que se encontraba exactamente donde está la ETA. La ETA viene de este rancho. Yo llegué ahí de niño a este rancho porque era de mi papá. Y yo recuerdo todavía mucho esta casita con cariño. Lástima que se destruyó y todo eso, pero son de las casas típicas. Tenían unos huertos de manzanas increíbles. En cierta época del año cosechaban todas las manzanas y las peras y las llenaban. Y eran, yo me acuerdo, he visto cuartos de la casa llenos hasta esta altura de manzanas y peras que venían de este rancho. Un paisaje típico de Villa del Carbón. Todavía en algunos lugares lo vemos de maíz y magueyes. Y aquí está mi mamá, Noemí Vega Cruz, pues que la verdad creo que era bonita, como mucha gente de Villa del Carbón de esa época. Y aquí una de sus fotos en estos paisajes de Villa del Carbón que son tan importantes. Aquí. Y obviamente había magueyes por todos lados, que todavía los vemos, pero antes el Tlachiquero, un personaje que típico y característico, que tenía una especialización para los magueyes, porque todo tiene su chiste, no nada más llegar y a ver. Digo, todavía de niños nosotros con los magueyes te llegas a guichar, que es una palabra que te salen ronchas, te gritas si no sabes manejar el maguey, el pulque. Este es el acocote con el que extraían, es una especie como de popote con el que del corazón del maguey extraían el aguamiel para llevarlo a tinacales en estas barricas. Seguramente aquí es un tinacal. Mi abuelita Aure y mi abuelito Manuel Vega y Nifa Cruz tuvieron pulquerías, entonces era una actividad muy importante. Inclusive lo llegaban a vender a haciendas, como la hacienda a varias haciendas y lugares. Era una actividad importante. En el siglo XIX, algunas de las actividades que hacían las familias más ricas en México eran las haciendas pulqueras. Porque antes, como Oxxos, veíamos pulquerías en la Ciudad de México, en cada esquina había una pulquería. Era toda la vida social y económica se desarrollaba en estas pulquerías, y pues obviamente Villa del Carbón no era la excepción de esto que ya se nos fue, pero que todavía de niños todavía me tocó ver y conocer a los tlachiqueros. Estas pieles de vaca donde ponían a fermentar el pulque. De hecho, el cuarto en el que me quedo en Villa del Carbón era el tinacal donde llegué a ver de niño. Y así lo veíamos en muchas casas, es donde se fermentaba el pulque. Digo, para mucha gente pues fue algo cotidiano, pero ya es algo que se nos fue y que ya mucha gente no sabe. Así. Otros paisajes típicos de Villa del Carbón, como en las casas, las columnas de la vestimenta de la gente, los pollos, los niños, todo algo que se veía tan común y que ya se nos fue, y que hay que fomentar para las nuevas generaciones para que vean cómo era nuestro Villa del Carbón y las poblaciones. Aquí cómo construyeron esta torre modificaron esta parte para construir una torre del reloj a Villa del Carbón y modernizarlo en los años 40. Luego en los 80 lo quitaron este reloj y lo fueron a aventar por ahí. Afortunadamente, cuando fui director de Casa de Cultura lo rescaté, lo tenía en una bodega y ahora está resguardado en Casa de Cultura. Espero que siga ahí. La que sigue. Esta es afuera de la presidencia. Ahí llevan un grupo de alumnos y mi tía Xiomara Vega, que era una de las maestras de aquel entonces. Y también vemos estas casas. Aquí está la Electra, como todas eran iguales, con portales.
techos de teja, a 2 aguas, etcétera. Sí. De las fotos que más hay en Villa del Carbón es de las bodas, donde todos se retrataban afuera de la iglesia de Villa del Carbón. Aquí está mi abuelo Valerio Paredes, mi abuelita Aurea Barrera, su hija Gloria Paredes, mi tía Tere, mi tío Roberto, Cruz Alcántara y otros personajes. Él también fue presidente de Villa del Carbón. La que sigue. Este kiosco pues ya sufrió modificaciones también. Este ya no es el kiosco porfiriano donde tocaba, y este fue biblioteca, pero aquí vemos cómo los arbolitos están creciendo. Todavía está el monumento a la bandera y el busto a Miguel Hidalgo, que después quitaron y después se volvió a poner este busto. Sí. ¿Reconocen ahí? Sí. Aquí terminaba prácticamente Villa del Carbón, para ir al Panteón, la casa de Pochela, esta es la calle de las Pilas. Para acá venía toda la gente a lavar su ropa, precisamente en la calle de las Pilas, y por esa zona iban a lavar. También muchas leyendas de la Llorona, de aparecidos y de cosas por esto. Y aquí prácticamente ya estabas en las últimas casas de Villa del Carbón y ya empezaba despoblar. Aquí está la unidad magisteria de la Villa del Carbón. Pues otra vez de las tiendas principales, La Paz, que todavía me tocó conocerla y ir a aquí productos del mercado, la América, a esa ya me tocó, el Águila, que eran las principales tiendas. De la plaza las principales tiendas eran La Paz, la América, el Águila y la Chiripa, que también era tienda en el siglo XIX. Aquí vemos la tienda La Paz, y eran tiendas donde encontraba uno de todo, lo que buscaras aquí lo encontrabas. Y aquí se ven los estantes, telas, velas, todo lo que encontrabas, las básculas, me tocó todavía ver estas básculas, los mostradores de madera y todos los operarios. Creo que este personaje se ve Enríquez, atendiendo la tienda porque era de su papá. Eran las tiendas de raya. No, las tiendas de raya eran de haciendas o de ranchos. Se llamaba de raya porque cuando les rayaban o les pagaban a los empleados, podían ir a la tienda a pedir cosas y ya quedaban endeudados eternamente, o como hoy, con el copo y Electra, y ya hasta que no pagaran la deuda, que a veces se endeudaba hasta los hijos. Sí. Otra vista de esta tienda. Qué belleza, de verdad, que a mí tengo la fortuna de que todavía me tocó verla. No quiero decir desde qué año soy, pero no de esta manera, pero sí todavía me tocó verla. Atendía el tío Tato, Erasto Enríquez, hijo de Miguel Enríquez. De hecho, Miguel Enríquez, que también fue presidente, hijo del otro Miguel Enríquez. Aquí está. La que sigue. Y aquí está Miguel Enríquez, el papá, el primero, y aquí está su tumba. Él era Miguel Enríquez Barrera y su esposa era Dolores Barrera González, y aquí está su tumba y pues no está en las mejores condiciones. Ella era hermana de mi abuelita Aurea. Ellos eran dueños del rancho de las Cascadas, que se llamaba San Rafael. Se las heredaron a las dos, a mi abuelita Aurea y a mi tía Dolores. Y luego ellos le compraron su parte a mi abuelita Aurea en oro. Y pues, ¿quién sabe qué de oro? Porque no tiene nada. El Palacio Municipal, digo, a lo mejor algunos mayores todavía se acuerdan de cómo era así un poquito. Era bien curioso porque mi mamá, cuando iba a los bailes, no era como la chona, como la calle no estaba empedrada, se llevaban los zapatos para ir al baile, y aquí, como ya estaba el baile, los bailes eran aquí en el mercado de Zanías. Eran dos salones muy grandes, en uno era de primera y en otro de segunda. En el de primera la gente pues, tenía que ir bien vestida, ahora sí que de gala, y tocaba otro tipo de música. En el de segunda era más popular y entraba cualquier gente con fueran vestidas, que a veces ponían mejor en el de segunda que en el de primera. Y ella escondía sus zapatos junto con sus hermanas aquí.
en estas palmeras y árboles para llegar a su casa, que era más abajo. Entonces, como había charcos, ellos dejaban aquí sus zapatos, aquí se cambiaban y así iban bien elegantes al baile y de regreso otra vez para dejar de cosas curiosas. También en el río La Tenería, la gente que venía de lejos venían descalzas, llegando al río La Tenería se lavaban los pies y se ponían sus zapatos para llegar a la plaza bien vestidas y bañaditas y peinaditas para encontrar galanes. Aquí vemos una foto de la botica. ¿Sí saben más o menos dónde es? Esta es la casa de Luis Plata y acá está la de Carlos. Esta sigue siendo Vicente Barrera. Aquí están construyendo esta casa. Y esta casa también es importante por varias razones. Aquí vivió Francisco Tapia, un bandido muy importante del siglo XIX, que se hacía llamar Pascasio Sánchez y que él asaltaba los caminos de Tepeji del Río y luego venía a esconder sus tesoros, y que tenía un cinturón que se llamaba víbora. Estos cinturones estaban huecos por dentro y les guardaban unas monedas de oro, que decía que tenía las alazanas del Chaparrito. Entonces, ¿qué es eso? Las alazanas del Chaparrito son monedas de oro de Juárez. El Chaparrito es Juárez y el alazán por el color dorado. Entonces, las alazanas de Juárez, las alazanas del Chaparrito se refiere a estas monedas. Y también aquí narra una de las historias de espantos y de cosas que sucedieron. Este portal ya no existe, se ha modificado mucho toda esta casa. Esta todavía está bien. Aquí está fuera de la escuela, aquí unos pasos. Se tomó esta foto con las principales maestras de Villa del Carbón. Mi mamá es esta, la tía Choma, la tía Evangelina, ¿no? Pues creo que es Silvia, que es la mamá de Carla, y etcétera. Entonces, ellas eran las... Su mamá, la maestra, era la dueña del hotel, porque ahí me fui a quedar yo hace años y todavía. ¿Cuál? La maestra, ahí en el hotelito, antes de llegar a la posada. En la posada, sí. ¿Quién era? ¿Su mamá? Sí, mi mamá. ¿Quién era? ¿Cuál era? Es la primera. Todo era poquito, ella todavía Todavía vive. De hecho, iba a venir, nada más que mi hermano no la trajo. Esta mi hermana, pero no vive. Una vez en diciembre llegué con un frío y me dice, sí, es época del viejadero. Sí, hay un dicho en Villa del Carbón que siempre en diciembre es el desvijadero, se muere mucha gente. Puro viejito. Sí. Pero veamos, y hay muchas fotos de escuela, también hay fotos de todos los alumnos que están aquí de chismosos. Y si los ve uno, ¿Es el mercado artesanal? es lo que es el mercado artesanal, que fue la primera escuela, o sea, hasta 1957 aquí fue la escuela primaria. Y cuando uno ve las fotos de los niños, la mayoría no traen zapatos, venían de comunidades, a veces les hacían bullying porque los que venían de fuera, a veces hablaban otomí, venían sin zapatos, y a veces como niños somos muy crueles, y había pues, muchas cosas, pero bueno, pero también aquí muchos se educaron con estas personas. Aquí también es afuera de la presidencia, y mi mamá está aquí, y pues con las... ha de haber sido alguna fiesta, algo así. Aquí todavía se ve un poquito el interior de la presidencia, con estos pilares de fierro, muy porfirianos, ¿sí? Con ese techito, y aquí se ve algo en ruinas, pero bueno, quién sabe. Aquí en la plaza, en este mismo día, mi mamá creo que es aquí, mi tía Choma y los demás no. Mi madrina Lucha. ¿Sí? ¿Dónde está? Sí, para acá. Es que la inteligencia. Sí, debe de ser. Sí. Ellas eran hermanas, la tía Choma, la tía Lucha y Reni. Y el tío Fernando. Esta calle que es bajando de la Silviano Enríquez de la escuela, que se inauguró en el 58 por... El presidente era Roberto Cruz Alcántara, mi tío, el que le tocó inaugurar esa escuela. Y aquí vemos los empedrados y las casas de Villa del Carbón. Digo, en algunas cosas no ha cambiado tanto, pero en la mayoría sí, todo esto ya se ha modificado mucho y qué lástima. Sigue. Bueno, ahora vamos a hablar de Jiménez Cantú un
poquito, porque sí le tuvo mucho amor a Villa del Carbón y sí hizo muchas obras por Villa. Aquí lo tenemos. Él iba a ser candidato a la presidencia de Villa del Carbón. Si no me... iba a ser candidato a la presidencia de México, perdón. Le tocó competir, creo que con López Portillo. Y la verdad, no sé si lo digo, pero lo voy a decir. Yo la verdad tengo muy mala imagen del PRI por lo que ha hecho en México. Pero un personaje del PRI, un gobernador que realmente se distinguió por su labor y que debemos de reconocer, todavía hasta el día de hoy se ve su mano perfectamente en Villa del Carbón en todo el Estado de México, de este gobernador que hizo de verdad muchas obras. Aquí está mi mamá, aquí está la tía Choma y otros personajes de Villa del Carbón. Se hacían muchos días de campo en San Lucas, que está aquí enfrente, el cerro que está aquí enfrente, y es en uno de esos, en San Lucas. De hecho, en San Lucas se aterrizaban avionetas, aviones, muchas festividades así. Este es pasando el río La Tenería, cómo se veía Villa del Carbón, todo lo que es el barrio de Plan, los Magueyales. Aquí está el centro de Villa del Carbón. ¿Es foto? ¿Perdón? ¿Es foto? Es foto, no es inteligencia artificial, es foto. Y cómo era el camino, las casitas, el verdadero paisaje, que este ya prácticamente se perdió, pero milpas, magueyes, etc. Este era un rancho que se llamaba El Aguaje. ¿Qué? El Aguaje. Ah, la agua. Invitaron a Emeterio Valverde Telles para poner la primera piedra de la escuela primaria, que está aquí, la Silvia Enríquez, que fue puso un gran acto cívico. Y aquí vemos quién era el presidente municipal, Roberto, Miguel Enríquez, el presidente de la Junta para el Mejoramiento, etc. Que la escuela iba a llamar el nombre de Emeterio Valverde. Sí. Y se lo cambiaron. Lo cambiaron porque en ese momento era más valorado Emeterio Valverde Telles que fotos de la presidencia de Villa del Carbón en 1973, que fue cuando empezaron a arreglar las calles de la plaza. Aquí se ve cómo está modificada la presidencia, pero todavía ahí está, con un busto de Hidalgo que lo tenía aquí enfrente. Si ven, la plaza se ha modificado mucho. Lo que es Casa de Cultura, de los elementos, de los edificios más modificados, ya no reconocemos el edificio que era, y la iglesia también, desgraciadamente, y otras, la presidencia actual, pues no era. ¿Esas fotos están restauradas con inteligencia artificial? No, esa foto la saqué de un folleto y nada más está recreada con... O sea, pero está coloreada con inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial está coloreada. Así, todas. En 1990, así era la Casa de la Cultura, que durante años fue aquí la presidencia. Se modificó con Jorge Jiménez Cantú, precisamente, que fue el que dio los dineros, y así era. Todavía nosotros los llegamos a ver así mucho tiempo. Sigue. Como está casi actualmente, con otra vez la torre del reloj, le volvieron a comprar otro reloj centenario que era igual que el que tenía anteriormente, para modificarla. Pues la novela Cuando seas mía se filmó mucho. De hecho, a mí me tocó ser director de Casa de Cultura, y hay muchas escenas que se filmaron en estos lugares. La verdad que la Casa de la Cultura es algo que se necesita mucho para Villa del Carbón, y desgraciadamente ya a un inteligente puso un banco aquí, cosas así. Digo, el banco es necesario, pero ¿por qué tiene que ser en esos lugares? O sea, nada más, ¿por qué ahí? Si era una biblioteca, y ya usaron de oficinas, y es como un anexo de la presidencia, y este debe ser un espacio para la cultura. Necesitamos más cultura. Digo, tal vez así que estamos dando esta plática aquí, no en otro lugar. Sí. Este es el contrafuerte que todavía queda del muro de Casa de Cultura. Supuestamente en este nogal ahorcaron a mucha gente. Aquí eran las cárceles. Por eso dicen que espantan ahí. Y sí espantan. Cuando yo era director de Casa de Cultura, un día estaba cerrando en la noche y me metí aquí. Estaba solo y cerrado, y se metía la luz de la luna, así como así. Se metía la luz de la luna por las ventanas y venía viendo el piso de Casa de Cultura,
y vi como una persona estaba pasando por afuera, o sea, se veía la sombra en el piso de la persona que estaba pasando, ya me quise voltear a ver quién era. Y aquí también hay unas piezas embrujadas que yo doné de una cueva de una bruja que saqué de Pueblo Nuevo y que también espantan ahí en Casa de Cultura. Y ahí sí hay unas historias de cosas en Casa de Iba Cultura. a decir dónde Supuestamente, estaba el tesoro y usted no quiso ya. ¿para qué luego cambia la época? Pero aquí eran cárceles y todavía hasta los 70 mataron a mucha gente torturándola en estos lugares, fusilaron, o sea, las cosas tan horribles que cuenta este auditorio, la verdad que ni idea tenemos, y este lugar. La fuente, también desgraciadamente creo que la Casa de la Cultura se ha modificado para mal, y ya no es el espacio bonito que era para que fuéramos a visitar y ver museos y ver cosas. El museo ya yo doné casi todas las piezas de ese museo, hasta muelas de mamut y piezas de muchas cosas. Él las tiene arrumbadas. Es más, ya una vez estaban vendiendo hasta las piezas que yo doné. Dije, bueno, ya no quiero hacer corajes. Esa es otra historia. Y aquí es un poquito cómo es la distribución de Casa de Cultura. Aquí supuestamente era la biblioteca, que es un banco, la sala de exposiciones temporales, aquí era el museo, el auditorio, los camerinos, una oficina siquiera de usos múltiples, salón de danzas. Entonces, desgraciadamente, pues ya le han dado otros usos y otras cosas, y la verdad no está en su mejor momento este lugar. Cuando modificaron en los 90 la calle, levantaron el pavimento para poner concreto hidráulico, me asomaba cada rato a las máquinas porque sabía que iba a salir el panteón, y en un ratito de descuido ya me fueron a hablar, y aquí encontré las criptas de la gente de Villa del Carbón que estaba enterrada. Todos eran anteriores a 1880. Pues un inteligente le habló al Ministerio Público para que vinieran a ver esto, y yo les dije, yo hago el rescate gratis, yo lo hago, pues ahora sí que lo mejor es mi tatarabuelito que estoy agarrando ahí, no sé quién. Y esto es lo único que quedó de ese registro, porque llegaron los del Ministerio Público, los echaron a las bolsitas, los llevaron y nadie sabe, nadie supo qué quedó, pero se veían las tumbas bien construidas de toda esta gente. Se hubiera podido obtener muchos datos de los primeros villacarbonenses, increíbles, pero pues bueno, a veces no apreciamos eso. La que siguen, y todavía cuando hacen modificaciones siguen saliendo los restos del panteón. Aquí vemos unos muros, aquí cerca de la torre campanario encontramos todos estos huesos, pero pues nada más así van a hacer una obra los de ayuntamiento, lo sacan y pues no se estudia. Yo podría saber la edad, muchas cosas, enfermedades, inclusive cosas raciales y enfermedades y un montón, inclusive por ADN se puede saber de quién es pariente, pero bueno, se ha perdido. Pues muchas gracias, y ahora sí, si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto. Estas imágenes son del Tabaco en España, de donde viene la Virgen de la Peña de Francia original.